Por ahí, para los que venimos siempre diciendo las asambleas que conformamos desde septiembre, octubre del año pasado, que vienen realizándose una vez por mes, siempre el primer domingo de cada mes. Fuimos funcionando desde el año pasado, se hicieron un par de actividades, se hicieron ferias en la plaza, algún otro festival. Y cuando nosotros iniciamos el proceso de asamblea el año pasado, con un grueso de la asamblea, ya venimos trabajando juntos a través del movimiento natural minguero y la construcción en tierra cruda. Nos planteamos una cantidad de problemáticas que veíamos que había en el barrio, que nos parecían como las problemáticas nodales para abordar y para tratar de discutir y ver si se le puede generar algún tipo de solución. Y allá por diciembre habíamos pensado que había 4 problemáticas o 4 temas que nos importaba abordar. Uno tenía que ver con el agua, porque dudábamos de la situación del agua del barrio, porque había un antecedente de una vecina que había hecho un muestreo y tenemos el temor respecto de la cercanía con el campo y cómo es el estado del agua de que nosotros tomamos, que es toda agua perforada y demás. Entonces surgía ese primer tema para trabajar. Incluso qué hacemos nosotros en nuestras casas con el agua residual de nuestros domicilios, que como al no haber cloacas y eso, también es un tema a tratar. El otro tema que habíamos pensado era el tema de masa forestal y la reserva forestal en donde vivimos, qué es lo que sucede con nuestros árboles, qué es lo que sucede con la poda, con la siembra y demás de árboles en la zona. El tercer tema de importancia tenía que ver con la cuestión de salud, y tanto la salud preventiva como la salud de emergencia, qué es lo que sucede con la salita de la zona, qué es lo que sucede con la atención primaria de salud, la atención preventiva y demás. Y el cuarto tema a abordar era la cuestión de cultura y arte en el barrio. A partir de esos 4 temas, muy sintéticamente, un grupo de vecinos desarrollamos un proyecto en conjunto con la Universidad de Mar del Plata y con el Centro de Estudiantes de Extensión Universitaria, que funciona en el Principito. Ahí nos contactamos con Lolo, nos contactamos con Fabricio del Principito, empezamos a desarrollar una serie de reuniones y a partir de eso salió una primera iniciativa que fue la escuela de verano del año pasado, que vinieron de la escuela de verano de la extensión universitaria y desarrollamos un par de actividades en donde volvimos a trabajar sobre estos temas. Hicimos unas dinámicas, un recorrido por el barrio para que se conozca y volvimos a tratar sobre estos temas, y a partir de eso fue madurando la idea de generar un proyecto de extensión universitaria. Este proyecto de extensión universitaria lo que nos permitió fue empezar a repensar estos cuatro temas, estos 4 ítems, ya desde un punto de vista propositivo, no reactivo, sino decir, bueno, ¿qué es lo que nosotros proponemos como vecinos para poder empezar a abordar estos temas y, en caso de ser necesario, encontrarle solución o llevarlo hacia una lógica de política pública? Entonces, ahí generamos este proyecto que aborda estos 4 temas, y el primer tema a abordar tenía que ver con agua, y algo que nos preguntábamos mucho era que no teníamos mayor conocimiento respecto a qué teníamos que tener en cuenta respecto del agua, digamos. ¿Qué es lo que sucede en la zona? ¿Qué antecedentes hay? Por ahí no es esta zona, pero puede ser General Porredón, pero por eso nos empezaron a comentar mucho el trabajo que hacía el Grupo Aguas y nos interesaba la invitación hacia acá para que nos cuenten ustedes cómo fue la experiencia que ustedes vienen desarrollando, si los prejuicios que nosotros tenemos son fundados o no, empezar a avanzar sobre eso, con la lógica de en algún momento poder hacer nosotros las pruebas de las muestras de agua para poder tener en algún momento ese dato objetivo y saber realmente en qué situación estamos. Además de esta actividad de aguas, Sebastián está coordinando para el mes de agosto actividades relacionadas a bosques y un encuentro para bosques comestibles, hay otro encuentro de diseño de paisaje y de bosques y de nativas, y hay otras actividades que la idea es que se vayan desarrollando en el barrio a lo largo de este semestre con estas temáticas que marcamos el año pasado que nos interesaban. Hecho el preámbulo, bueno, la presentación del Grupo Aguas, y que nos cuenten un poco. Perdón, un pequeño paréntesis por ahí, porque se han sumado hoy vecinos que en otros encuentros no han participado. Si consideran, también específicamente vamos a trabajar sobre el agua y con nuestros invitados, pero si consideran que tienen algún tema para proponer que no hayamos conversado, haremos después un pequeño momento también para recepcionar inquietudes que hayan traído hoy aquí a la asamblea. Pero, sí,
dos cuestiones más formales, digamos. La asamblea se reúne primer domingo de mes en la plaza normalmente. Ahora en invierno vamos a ver cómo resolvemos, si nos seguimos viendo ahí en la plaza, a ver dónde. Los vecinos que se acercaron por primera vez, estaría bueno que nos dejen el dato así y el contacto, así lo sumamos ahí un WhatsApp de la asamblea que está ahí dando vueltas, como es el medio que elegimos como para ir pasando cada encuentro, distintas problemáticas, distintas cuestiones que van pasando en el barrio. Que nos dejen el dato, el contacto, si tienen ganas, así lo sumamos ahí a la red. Bueno, bienvenido. Muchas gracias por habernos invitado. La verdad que estamos en varios barrios de la periferia de la ciudad de Mar del Plata y bueno, se nos hizo un poco difícil a veces encontrar el hueco para poder venir hasta acá. Hoy venimos 4 compañeros, Titi, Martina, Gaby y Lucas, así que yo voy a presentar voy a dar la presentación la mayor parte, pero digamos, ellos pueden abordar estos temas tan bien como yo y la idea es que después se dé un espacio de discusión donde bueno, intercambiemos opiniones también. Así que esto sería como una presentación un poco del trabajo que hacemos y cómo lo encaramos, con la idea de que les sirva a ustedes, los vecinos, y a la gente que está participando de algún espacio más organizado, sea una asamblea de alguna institución o algo, para encarar la problemática por lo menos del agua. Así que bueno, si les parece, arrancamos. Bien. Bueno, nosotros somos un grupo, bueno, esos son los ejes de la charla sobre los que vamos a hablar. Bueno, va a haber una pequeña presentación del grupo de extensión. ¿Por qué es importante trabajar con el agua? ¿Cuáles son los tipos de conflictos que pueden haber en torno al agua? Después vamos a presentar dos concepciones de cómo se puede entender el agua y por último vamos a comentar sobre las experiencias que hemos tenido en los distintos barrios, tanto de los resultados de los análisis que nosotros hemos hecho, como también del proceso de organización popular o organización barrial. Nosotros somos un grupo de extensión que se inició en la Facultad de Ciencias Exactas Naturales. Mayormente al inicio éramos biólogos, hoy hay algunos que somos químicos como yo, también hay bioquímicos, Gaby que es arquitecta, hay gente del área de la salud también que está colaborando con el grupo. Somos un grupo interdisciplinario y bueno, básicamente entendemos que la universidad tiene una función social importante y es por eso que hacemos este trabajo territorial y bueno, trabajamos mayormente con los vecinos. ¿Por qué es importante o por qué tenemos que trabajar con el agua? Bueno, del 100% del agua que hay en el planeta, ¿sí? el 97, no llego a leer bien, el 97,5% es agua salada. De ese 100%, solamente el 2%, 2,5% es agua dulce. ¿Sí? Y a su vez, si analizamos de ese 2,5% cómo se distribuye el agua dulce, tenemos, no llego a leer bien, el 70% del agua está congelada, ¿sí? como en los glaciares, ¿sí? Se encuentran los polos, y el 30% se encuentra un poco más disponible como agua superficial y agua subterránea. Y bueno, hay distintos usos que a esa agua se le da. Uso industrial, uso agrícola y uso domiciliario. El mayor uso que se le da al agua dulce es para uso agrícola. Está representado como un 70%. Bien, para que tomemos una dimensión de cómo está representado el agua en el mundo, ¿sí? Del 100%, que podrían ser unos 100 litros, solamente 3 litros son agua dulce. Y una pequeña fracción, 0,03%, es agua que finalmente se puede consumir porque está accesible, sea como agua superficial o como agua subterránea. O sea que el agua dulce que nosotros utilizamos para consumo es una pequeñísima fracción del agua total que hay en el planeta. Es por eso que también tenemos que pensar que si bien el agua es renovable, digamos, es parte de un ciclo que es renovable en el ambiente, no quiere decir que su calidad se perpetúe, digamos, ¿no? Por más que haya un ciclo que sea dinámico.
Y obviamente que nosotros como seres humanos debemos consumir, o como cualquier organismo, debemos consumir agua con cierta calidad. Si la calidad no es la adecuada, obviamente que nos vamos a enfermar y vamos a padecer algún tipo de enfermedad, ya sea por algún tipo de patología que sea aguda, por decirlo, que se desarrolle en poco tiempo, o quizás crónica también, si es que tomamos algún contaminante que tenga un desarrollo de alguna enfermedad a largo plazo. Y bueno, ahí dice que bueno, el agua es apta para consumo humano, ¿sí? Es decir, que puede ser consumida sin restricción debido a que no presenta un riesgo para la salud. Eso es lo que vendría a ser el agua potable. Y es por eso que entendemos importante consumir agua potable. Y dentro de los usos que nosotros le damos al agua, obviamente que utilizamos el agua para hidratarnos. Aproximadamente consumimos 2 litros de agua diarios para hidratarnos. Yo sé. De repente me dio sed. Y obviamente para higienizarnos las manos o el cuerpo también, para lavar las verduras o para hacer el hogar también se utiliza agua. Obviamente si tenemos auto, algunos querrán limpiar su auto, otros no. Así que bueno, los usos son múltiples, digamos, en el ámbito doméstico. Y es importante que al menos el agua consumida, esa agua que es para hidratación, sea un agua de buena calidad. Eso es sumamente importante. Ahí tenemos algunos de los requerimientos de consumo de agua básico diarios, ¿no? Entre 2 y 5, esto fue tomado de una publicación científica, son volúmenes mínimos de consumo de agua. Entre 2 y 5 litros por día para la hidratación. Requerimientos sanitarios, se supone que con 20 litros por día podríamos garantizar los requerimientos sanitarios de higiene. Por otro lado necesitamos unos 15 litros para bañarnos, ¿sí? Para el aseo personal, y a su vez requerimientos de limpieza adicionales, unos 10 litros diarios. O sea que en teoría, con 50 litros... Era una broma. En teoría, con unos 50 litros diarios, uno podría garantizar sus necesidades básicas. Ahora, ¿cuál es el volumen de agua que usualmente se consume? ¿Sí? Bien, el Mar del Plata, para que tengamos una idea, consumimos entre 350, gracias. Consumimos entre 350. ¿Querés agua fría o mate? ¿Tibio, mate o café? Bueno, la tomo tibia. Era para tomarla nada más. Ahora voy a esperar a que se enfríe. La llevamos aquí al lado. Después me están haciendo bromas. Bueno. En Mar del Plata usamos aproximadamente entre 350 y 450 litros diarios, para que sea una idea bastante más alejado de los 50 litros que propone Peter Glide. Peter Glide, que es un estadounidense que no consume 50 litros de agua, tengamos en mente eso, ¿no? O sea, Estados Unidos consume en promedio entre 250 y 300 litros de agua por día. Por persona, digamos. Por persona por día. Por persona por día. 70 litros sería una persona, un adulto. Adelante, adelante. Buenas tardes. Sí, está incluido un adulto promedio. Bueno, ya está. O sea que, bueno, en realidad respetando los requerimientos de las culturas, quizás estaba pensando en otras culturas que no eran las estadounidenses. Perdón que te interrumpa. Sí. Por ahí no sé si lo pusiste, pero la Organización Mundial de la Salud recomienda mínimo 100 litros por persona por día. persona por día. Para todas Bien. esas cosas. Sí. Así que bueno, hay obviamente de acuerdo a la cultura que uno esté mirando, hay distintos requerimientos de agua, pero bueno, en términos generales, en Mar del Plata al menos consumimos un promedio bastante más elevado de lo que consumen otros países, ¿sí? Porque tenemos gran cantidad de agua para consumo. Bien. Titi.
película. Sería bueno. Bueno, conflictos con el agua. Vamos a hablar un poco de los conflictos. Chicos, vamos a hacer ¿Es adentro o afuera, chicos? Quedan afuera porque quedan adentro. Bien. Bueno, brevemente vamos a mostrar el ciclo del agua. Todos seguramente lo conocemos y lo recordamos, pero simplemente para poder recordar de qué se trataba. Y no lo estoy pudiendo reproducir. Espero que no me hayan engañado y sea hacer una imagen. No tiene link, ¿no? Bueno, voy a comentarlo entonces. Bueno, recordarán básicamente que el ciclo del agua, realmente cuando se explica, se produce la evaporación o sea, la radiación solar lo que hace es calentar el agua de mar. El agua de mar superficial se calienta, se evapora, ¿sí? Se genera vapor de agua que por corrientes de aire se traslada hacia tierra adentro, digamos, se traslada hacia la zona continental. Y en la zona continental se produce condensación de esa agua de vapor, que puede ser en forma de lluvia o en forma de nieve, ¿sí? O de granizo. Cuando esa agua precipita, puede escurrir superficialmente en forma de ríos o de lagos, y si no, también puede infiltrarse en el territorio y llegar hasta el agua subterránea, ¿sí? Tanto el agua de los ríos como de los lagos, si no son lagos que sean estancos, digamos, y el agua subterránea nuevamente termina en el agua de mar. O sea que ese ciclo es un ciclo que se repite. O sea que es un ciclo dinámico, ¿sí? Para que nos demos una idea, aproximadamente el tiempo de residencia del agua en el mar, en los océanos, es de aproximadamente 4.000 años, ¿sí? Pero en el agua en los ríos aproximadamente de 2 semanas. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando una molécula de agua llega al agua de mar, está aproximadamente 4.000 años ahí, hasta que se evapora, llega a la atmósfera, ¿sí? Precipita y cae en un cuerpo de agua superficial, un río. Pero ese río se renueva, aproximadamente el agua que llega ahí se renueva cada una semana. De forma similar, el agua subterránea, de acuerdo a la profundidad, tiene un tiempo de residencia de miles de años si estamos hablando de aguas subterráneas muy profundas, o de unas pocas semanas si son aguas subterráneas superficiales. Esto quiere decir que de acuerdo a qué cuerpo de agua nosotros estemos mirando, es el tiempo de residencia que va a tener el agua en ese cuerpo. Y eso es importante porque si nosotros contaminamos algún cuerpo de agua con algún contaminante, quiere decir que para renovar esa cantidad de agua y poder limpiar esa contaminación, va a depender mucho de qué fuente de agua es la que se contaminó. Si contaminamos el agua subterránea, muy difícilmente podamos remediarla porque tiene un tiempo de residencia alto. ¿Sí? Quiere decir que el agua permanece mucho tiempo ahí. Pase. Perdón. Hola. Hola, buenas tardes. Bien, bueno, ese es un ciclo dinámico, sin la intervención del hombre. Ahora, no, gracias. Cuando hay población o se transforma ese ciclo prístino, adelante. Pase. Es acá. Estamos justo en la puerta del proyector, entonces. Acá hay sillas. El territorio nos puede ofrecer una determinada cantidad de agua que nosotros podamos utilizar. Esa cantidad de agua puede ser pequeña o grande de acuerdo a donde nosotros estemos. Si estamos en un desierto, la disponibilidad hídrica que va a haber del agua va a ser escasa y el agua va a ser un bien mucho más preciado que si estamos en una zona como la nuestra, con clima húmedo y con gran disponibilidad de agua. En base a esa disponibilidad de agua, hay necesidades hídricas que pueden ser
para uso industrial, para el uso minero, recreativo, distintos tipos de uso que se le puede dar al agua. Y en el caso de que... y estos tipos de usos pueden generar algún tipo de conflicto. Conflicto en relación al ambiente si es que se plantea desde un lugar de un desequilibrio. Desequilibrio me refiero porque cuando hay un uso del agua, en este caso, o de algún otro bien natural, ese uso puede ser de una forma desequilibrada, tal que se produzca un cambio irreversible en el ambiente. Y ese cambio irreversible puede traer, por ejemplo, en el caso de que se riegue grandes extensiones de tierra, la salinización del suelo. Una vez que el suelo se saliniza, quizás es muy difícil revertir ese proceso. A eso me refiero con conflictos de tipo del desequilibrio del medio natural. Por otro lado, podemos tener otro tipo de conflictos cuando ya hay dos poblaciones o dos grupos que utilizan el agua para diferentes usos, por ejemplo. En el caso del uso abusivo, un conflicto de uso abusivo se da cuando hay dos poblaciones que necesitan una cantidad de agua determinada, hay una que accede a la mayor parte del agua y otra no puede acceder prácticamente nada. Por ejemplo, en la zona del barrio 2 de Abril, ahí hay varios barrios que después vamos a mencionar, están mencionados como la zona de Pueblo Camet, y también está el emprendimiento de Aquasol, que utiliza agua para las piletas. Por ejemplo, en ese caso, hace algunos años Aquasol instaló unos juegos nuevos. Para abastecer los juegos con agua tuvo que hacer nuevas perforaciones. Esas perforaciones son muy profundas y utilizan gran volumen de agua. ¿Qué pasó? Esa demanda adicional de agua que necesitaba Aquasol para sus juegos hizo que la capa de agua subterránea disminuyera, ¿sí? Había menos agua en la región para utilizar. Y muchos vecinos se quedaron sin agua en su pozo. De un año para otro dejaron de tener agua en su pozo porque capaz que la capa de agua subterránea bajó 3 metros y en esos 3-4 metros se quedaron sin agua. Y no contamos con alguna legislación que restrinja el uso. Y eso aparentemente no estaría regulado, por lo menos yo no escuché que haya habido alguna intervención respecto de eso. Nada. Eso es un conflicto de tipo de uso abusivo, donde hay una persona que tiene los medios para poder utilizar más agua y la que no lo tiene se queda sin agua. En el caso de uso degradante, ¿qué sería? Cuando hay algún emprendimiento industrial, como la foto que me muestra ahí, que esa es la pastera de Bondia UPM, donde degrada la calidad del agua por el vertido de sustancias químicas, compuestos, contaminantes, lo que fuera. Sabemos que para que el agua tenga determinados usos tiene que tener determinadas calidades. El agua de mayor calidad tiene que ser la de hidratación, la de consumo. Un agua de menor calidad puede ser para remover desechos, por ejemplo, domésticos, la caca, sin embargo utilizamos nosotros agua potable, o bien para vertidos industriales. La cuestión es que para la bañabilidad, ¿sí?, para la recreación, se establece un parámetro de calidad que muchas veces los vertidos que generan las empresas que están, en este caso, del otro lado del río, no lo estarían cumpliendo. Entonces ahí sería un conflicto de tipo degradante, en el cual alguien verte agua al cuerpo de agua superficial y la persona o la gente, el grupo de gente que está más abajo necesita esa agua de mayor calidad de la que puede recibir, ¿sí? Bien. Y acá tenemos el mismo ciclo del agua, pero ya intervenido por el hombre. Entonces, hay un montón de sitios de contaminación que pueden generar problemas, como la urbanización, que modifica las dinámicas naturales del ciclo del agua y el transporte del agua en el ambiente, la actividad agrícola y la actividad industrial, entre otras actividades. Bueno, y la extracción de agua subterránea, cuando se produce en zonas que son cercanas al mar, puede generar un proceso también de intrusión salina, que eso hace que se salinicen los pozos y sea también un proceso irreversible en alguna forma. Eso es lo que ocurrió en Mar del Plata.
Mar del Plata tiene salinizadas ciertas napas de agua. En realidad lo que ocurrió fue que no hubo una correcta planificación de la extracción cuando la ciudad se asentó por primera vez. Se empezaron a hacer pozos muy cercanos de extracción, muy cercanos a la costa, incluso estaban casi sobre la costa. Y después de un tiempo, esos pozos empezaron a salinizar, porque al sacar agua de la interfase, le permitió que el agua de mar ingresara en el territorio. Y una vez que se salinizaron, se tuvieron que dejar de utilizar. Y toda la batería de pozos actual se movió para la zona del barrio 2 de Abril, o sea, se movió tierra adentro, por decirlo, a varios kilómetros. 2 de abril, ¿qué sería el...? Yendo ruta 2 yendo para Buenos Aires. Para la zona ¿Y del ahí aeropuerto. tiene el abastecimiento ahora? Mar del Ahí Plata? tiene la mayor concentración, hay algunos que están enfrente del basural, tienen distintos lugares. Hay que tomar agua en Mar del Plata, eso es clarísimo. Así que bueno, eso fue un problema que se generó y otra consecuencia que trajo es que como bajó mucho el nivel de agua subterránea cerca de la costa donde estaba la ciudad, se hicieron, por ejemplo, construcciones, subsuelos con estacionamientos y claro, una vez que los pozos se salinizaron y que se dejaron de sacar agua, el nivel volvió a subir y esos estacionamientos se empezaron a llenar de agua. Así que empezaron a tener problemas importantes con los edificios, así que tuvieron que poner bombas para sacar el agua que se le estaba metiendo. Bien, ¿y cuáles son las soluciones para estos tipos de problemas que pueden haber? Hay como 3 marcos generales para poder solucionar estos tipos de problemas. Uno es el marco social, ¿sí? O mecanismo social, que habla de las normas y las organizaciones. Esto quiere decir leyes o decretos que emanan las instituciones y que tienen un carácter legal, en algún punto de control, ¿sí? Por otro lado, las regulaciones, la regulación hídrica que hace referencia a las tecnologías. En el caso, por ejemplo, de Acosol, decirlo a Acosol, bueno, no, mirá, en el caso que sea un mecanismo de regulación social, vos no podés sacar más de tanta agua porque si no baja mucho la napa, ¿sí? Que la municipalidad haga una ley y le diga a Acosol, lo regule y le ponga límites. Eso sería como una posibilidad para solucionar ese problema. En el marco de la regulación hídrica, por ejemplo, hace referencia a las tecnologías. Esto sería, bueno, miren, la municipalidad le va a proveer a los vecinos tecnología para que pueda sacar agua de mayor profundidad. Entonces, no regulamos a Acosol, pero sí le damos una solución tecnológica con el cual ustedes pueden solucionar su problema. Y otro mecanismo de transformación es el de la acción o la reflexión, en el cual ahí se generan procesos de acción colectivos, donde ahí la gente define realmente qué es lo que quiere y qué es lo que necesita. Nosotros apuntamos más a procesos de organización y de reflexión sobre las problemáticas. Entendemos que ni la tecnología, ni las normas, o las organizaciones nos van a dar soluciones reales a las necesidades de la gente. Es por eso que creemos en los procesos de organización, nosotros del Grupo Extensión. Y dan en realidad soluciones transitorias para un rato. Tal cual, son soluciones transitorias y a veces las soluciones terminan profundizando los problemas si entre comillas no se piensa a futuro, digamos, ¿no? Pero si la regulación hídrica y el uso de la tecnología es correcto y es pensado a largo plazo, debería funcionar. No debería ser algo negativo. Me refiero. Sí, está bueno lo de la transformación, excepción desde otras organizaciones, pero digamos, la regulación hídrica que pertenece al estado donde vivimos debería funcionar correctamente. O sea, No sé poner si me normas y explico. decir... Sí, porque en definitiva de esa manera ya somos una organización social, digamos, pero la regulación tiene que estar, no podemos negarla. Por eso la cuestión es que a veces la regulación Ese no es el tema. llega, A eso me refiero. o no llega a tiempo, o hay una regulación y no se controla. Claro, bueno, pero me refiero Todo al eso es parte del es problema el también. control sobre una regulación y no la regulación misma o la tecnología misma. Ahora tengo una pregunta. Acosol saca agua del pozo de abajo de Acosol, Sí. la usan el agua. Ese agua que usan anda para no baja naturalmente luego se filtra. Yo no sé, creo que vos no sé si sabés ahí donde están tirando el agua, pero no sé dónde lo vierten. ¿No pasa un arroyo para el bordecito de la persona ahí? No sé dónde lo vierten. Pero, Básicamente esa agua está con algún tipo de colorante. seguramente, o sea, igualmente no. Esto que hablé del ciclo del agua es un proceso que se da a escala global. Claro. No es que van a sacar agua subterránea en la tierra del costado, se infiltra y llega de vuelta abajo. O sea,
es agua que rápidamente el agua de Acuasol va a terminar, seguro, si no la reinyectan, cosa que no creo que hagan, porque no creo que los dejen, debe llegar al mar. O sea, debe tener un cuerpo de aguas artificiales, si es mucho también. Eso es lo que se me ocurre a mí. Onda, pero también estaría bueno que reutilicen la misma agua, en vez de tirarla al mar, que hagan algo para reutilizarla, pues... Sería bueno. Igualmente, yo desconozco el caso de Acuasol, pero seguramente reutilizarán el agua de las... Hoy en día, digamos, los que tienen piletas se recomiendan no tirar toda el agua y volver a llenar, sino ir manteniendo. De todas maneras, yo desconozco cómo es pero capaz que es más manejo fácil, del agua es más fácil sacar todo el tiempo y tirarla por ahí al agua que usar un sistema para reutilizarla. Y es inversión. De todas maneras, con respecto a la cuestión de normativas y en cuanto a la gestión del agua, y relacionándolo también con los actores sociales que mencionaba, o que por ahí, digamos, al hablar de conflicto hablamos de actores sociales, ¿no? Eso por ahí está bueno destacarlo. Y con respecto a la provincia, por ejemplo, y al agua subterránea, hay organismos que regulan esas cuestiones. Después, que regulan siempre para el lado de los más poderosos, no hay esto, lo mismo que él menciona de Acuasol en Sierra de los Padres, con la planta de embotelladora de agua de Sierra de los Padres, pasó un caso similar. Tienen perforaciones muy profundas y los vecinos cercanos empezaron a quejarse y bueno, después terminaron yendo a clausurar los pozos a los vecinos en vez de demostrar la empresa que efectivamente los pozos estaban bien construidos y que, bueno, que estaban cumpliendo con las normativas. No es que no hay ninguna normativa, sino que sí existe y hay un organismo que es la Autoridad del Agua que controla las perforaciones y a las cuales hay que habilitar esas perforaciones. Y además por ejemplo, en Mar del Plata, obras sanitarias, además de la empresa Obras Sanitarias, en todo lo que es producción, industria, grandes consumidores, también tienen que ser aprobados los pozos por la Autoridad del Agua. ¿Los domiciliarios también? Los domiciliarios solo por OCE, en el Partido General Pueyrredón. Los pozos, las perforaciones domiciliarias, sí, las tiene que aprobar, verificar y aprobar. Acá no, acá está liberado. Después podemos hablar más del servicio caso que hace de... gente y vos haces el consumo de Claro. agua y nadie controla si está bien hecho, Después confías en la buena voluntad del que lo hace. Después nos podemos comentar un poco más. ¿Sí? Estuvieron controlando el tema del agua. Bien. Pero igual no nos dijeron cómo estaba, si estaba contaminado o no. Nos dijeron que ahí terminaba. Pero ahora eran los estudiantes, eran ustedes me parece, hace 3 años estuvieron por acá. O 2 años. Pero no pudieron hacerlo porque No lo sabría decir, la verdad que no lo creo. No lo creo. Ah, no, pero se tomaron una muestra de agua de casa, por eso. Y vino una chica diciendo que era un estudio del agua, eran estudiantes de Mar del Plata. ¿Ustedes tenían un acceso directo a la perforación? No, perdón. El Grupo Aguas, digamos, en la Universidad de Mar del Plata hay muchos proyectos de investigación, muchos proyectos de extensión. Con nosotros, el Grupo Aguas, hasta ahora nunca vino a muestrear a Miramar. O sea, si vino alguien, puede haber sido alguien que en el marco de su proyecto de investigación o de una materia o de lo que sea, pueden haber venido y hacer, pero no creo que el Grupo Aguas Mira, hace 3 años vinieron, era del Grupo Aguas porque era la camioneta con el logo Agua Universidad. En mi caso habían contactado a través de Pro Huerta con ciertos productores. No, el que sea la universidad o la facultad de exactas no significa que sea el Grupo Aguas. El Grupo Aguas no tiene ningún automóvil. Bueno, universidad, no, claro, la universidad de alguien de... Claro, por eso digo, sí, bueno. Por eso digo, puede haber sido de la universidad seguramente, pero no perteneciente al Grupo Agua. Por ahí no quedó muy claro, o por ahí ahora vamos Sí, hay otros 2 grupos, por ejemplo, que hacen análisis microbiológico en la facultad y, Eso sí. y bueno, inclusive si la gente manda muestras a esos grupos y se las analizan y, o sea,
funcionan por ahí de forma distinta y no sabía que había también una materia que estaba haciendo tareas de campo. No, en este caso venían como siguiendo, pasaron por casa como era el último arroyo subterráneo que llegaba. Claro, como que venían de arriba, Claro. desde arriba. Venían Claro, siguiendo, venían no sé, haciendo un a- estudio a lo largo hasta llegar al mar. Y donde vivimos nosotros y la casa del vecino era lo último del arroyo ese subterráneo que venían buscando pruebas. Mira, bueno, no solemos trabajar así nosotros, así que dudo que hayamos sido del nosotros. agua, ¿no? Tiene pinta de una tesis. Bueno. Sí, puede ser. Claro, Eh, Después seguimos igual hablando más de la cuestión particular de Miramar, porque nos queda presentar el grupo todavía, ¿no? Grupo- O sea, Continuar con lo que hacemos, digo, Claro. todavía no llegamos a esa parte. Sí, tal cual. Bueno, dos enfoques que se pueden tener en relación al agua. El que ya seguramente todos conocemos. Bueno, el agua, sabemos que la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoce el agua como un derecho al agua potable, ¿sí? Y al saneamiento. Y bueno, y es un derecho para poder garantizar la vida y el resto de los derechos también, como el de la vivienda. Así que bueno, entendemos nosotros al agua como un bien común. Esto quiere decir que es un derecho indispensable y hay que asegurarse que eso perdure para el resto de las generaciones. Como que es a su vez de toda la población, ¿sí? No en el sentido como si fuera un recurso, que es la otra visión, en el cual se puede comprar y vender y está sujeto a comercialización, se le puede poner un precio, ¿sí? Esa es como la otra visión que hay respecto del agua. Para que nos demos una idea, vamos simplemente a mencionar algunas palabras que están asociadas con un concepto de agua y con el otro concepto de agua. En la sociedad moderna, que se ve al agua como un recurso, se habla generalmente de rentabilidad, de progreso, de control, de propiedad. Se habla de recurso natural, de que se puede utilizar como un factor de producción, es una vía de comunicación, es un consumo, ¿sí? Esas son las palabras que pueden estar asociadas al agua como una mercancía, como un recurso. Y en el caso de la sociedad prehispana, que tenían otro enfoque, los pueblos indígenas, por ahí las palabras que se usan son elemento vital, es un elemento sagrado, el origen de la vida, tiene valores asociados como el respeto, el cuidado, la solidaridad. Digamos, son enfoques distintos de ver lo mismo, ¿sí? Y obviamente que nosotros nos paramos desde el lugar del bien común. Bueno, vamos a comentarles un poco sobre las experiencias que hemos tenido en los barrios de Mar del Plata. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Bien, el agua de Mar del Plata, de toda la ciudad y los barrios urbanos, proviene de agua subterránea. Obras Sanitarias cuenta con pozos, como les comentamos, de aproximadamente unos 100 metros de profundidad para poder sacar agua. Ahí hay un pequeño esquema de lo que es una perforación. Y tiene que tener determinados requerimientos, las perforaciones, para que sea agua de calidad, como por ejemplo un encamisado, ¿sí? O filtros para que no arrastrar material particulado que está en el suelo. ¿Qué es lo que ocurre en las zonas preurbanas? En las zonas preurbanas las perforaciones son de muy poca profundidad, porque más profundo, hacer un pozo más profundo significa más dinero, y muchas veces la gente que hace las perforaciones no cuenta con los requerimientos técnicos o con el dinero para pagar a alguien que haga una perforación un poco mejor. Digamos que se da un contexto de que el vecino se autoabastece de agua, porque no hay red de agua ni cloacas, y hace la mejor perforación que puede, ¿sí? Entonces, en este contexto, la calidad del agua puede ser bien distinta que la que obviamente saca Obras Sanitarias. ¿Cómo es el Miramar? Preguntamos por nosotros, no sabemos. Así que, todas similar. Sí. O sea, sacan, en toda esta zona imagino que tendrán perforaciones también. Preferimos tomar cerveza. ¿Y en la ciudad? En la ciudad las perforaciones son iguales, a 100 metros, 120. 100, 120 metros. Bien. ¿Están alejadas de la costa o están cercanas a la costa? No, ¿Cuántos claro. Y no sé, ponerle la Plaza Mitre, ahí está a 200 metros de la costa. 300 metros. No, más, un poco más. Sí, tenés casi. No, eso es mejor. Hay pozos más de entre 1000 y 2000 metros. Ah, bueno, eso es mejor.
por el tema este que comentábamos recién de la intrusión salina. Así que hay un punto a favor para Miramar. Bien. Bien. Y en los barrios que hemos estado trabajando, bueno, han sido diversos barrios. En particular, vamos a comentar ahora sobre 3 barrios, que son los procesos por ahí más importantes que venimos llevando a cabo. El primero va a ser el barrio Félix Ucamén, que está ubicado acá. ¿Sí? Esto queda yendo para la planta yendo para Santa Clara, ¿sí? Pasando la planta de tratamientos de diferentes locales, que por ahí la sienten por el olor. No vamos a surfear. A un par de kilómetros más está el barrio Félix Ucamén, ¿sí? O sea, hay todo un campo en el medio y después viene el barrio Félix Ucamén. El otro de las experiencias que vamos a comentar es la zona del pueblo Camet, ¿sí? Que está por la ruta 2 yendo hacia Buenos Aires, ¿sí? Y después Sierra de los Padres, que estaría como por acá, en el mapa aproximadamente, no nos dio la imagen para meterlo, pero es la zona de SOR, de zona oeste rural, ¿sí? Así que bueno, esas son las 3 experiencias que vamos a comentar ahora. Bien, ¿qué hacemos cuando vamos a un barrio? Al principio nosotros íbamos al barrio porque éramos gente muy voluntariosa, al principio cuando arrancamos el grupo Extensión y queríamos hacer algo, entonces dijimos, bueno, metamos una temática del agua que nos parece súper importante y empecemos a evaluar la contaminación que hay en las zonas preurbanas para poder dar una herramienta al vecino para que pueda reclamar por el agua y poder ayudarlo en algo, digamos, en algún punto, ¿no? En otros barrios, con el paso del tiempo, nos han ido llamando para que abordemos las distintas problemáticas. Pero bueno, lo que les importa básicamente es la calidad del agua que están consumiendo. Nosotros podemos hacer evaluar la calidad microbiológica fundamentalmente del agua. Medimos hace un par de años, empezamos a medir nitratos también y estamos ahora en proceso de medir plaguicidas, algunos plaguicidas. También a demanda de algunas de las asambleas de algunos de los barrios. Luego de que se hace el relevamiento de la calidad de agua, los relevamientos se hacen en simultáneo con charlas que damos en los barrios sobre contaminación, sobre calidad de agua, de distintos aspectos. Se hacen las devoluciones de los resultados y se pone en discusión cuáles son los procesos colectivos que se pueden dar para mejorar la calidad del agua y a su vez para lograr a futuro una red de agua para la zona. Así que bueno, además de dar las charlas de las temáticas asociadas que nos soliciten, a su vez acompañamos mucho a los vecinos en los procesos de gestión y organización de los reclamos. Y trabajamos siempre que podemos con las instituciones. Y cuando no podemos, no trabajamos con las instituciones. ¿Estatales? ¿Cómo? ¿El Estado municipal? Eso, sí, pueden ser sociedades de fomento, pueden ser centros de atención de salud primaria, cooperativas, ONGs, diversas. Bien, esos son los parámetros que analizamos. Bacterias coliformes, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, bacterias mesófilas, nitratos, y estos son los plaguicidas que, bueno, el glifosato nos lo están midiendo en Tandil, y clorpirifos y atracina lo vamos a empezar a medir próximamente acá en la Facultad de Exactas. Elegimos estos parámetros por 2 motivos. Bueno, primero que están regulados en el Código Alimentario Argentino y en relación a los microbiológicos y el nitrato son parámetros que fácilmente pueden llegar a dar mal, digamos, ¿no? En el sentido de que son parámetros que pueden ser preocupantes en algún aspecto si dan mal. ¿Querés contarnos qué es lo que causa cada de esas bacterias? Acá tenemos los especialistas para eso. Tenemos los especialistas de una bioquímica que hablan mejor que yo de eso. Pero bueno, un poco la elección de estos parámetros fue porque muchas veces las muestras suelen ser no potables por algunos de estos parámetros y a su vez también queremos darle al vecino una herramienta para que pueda reclamar. Si nosotros le medimos sulfato o cloruro, que no tiene una relevancia para la salud, por un lado, y por otro lado, a los sanitarios no le va a preocupar que haya un sulfato o cloruro en el agua. Y por otro lado, plaguicidas, seleccionamos algunos de uso masivo como el glifosato y la atracina, que son 2 herbicidas, y seleccionamos el clorpirifos, que es un insecticida, que ese no tanto por el uso masivo, si bien se usa, creo que es el segundo plaguicida, insecticida más utilizado,
es porque es uno de los más tóxicos en relación a los plaguicidas en términos ¿Ya generales. midieron alguna vez plaguicida en las muestras de agua o todavía no largaron esas muestras? Medimos algunos, sí, tenemos algunos resultados. ¿Mar del Plata? ¿En el barrio de Mar del Plata? En la zona de Mar del el área Plata, sí. serrana. ¿Hay algo interesante ahí? ¿Qué sería interesante? O sea, encontraron concentración Se detectó en agua superficial, no se detectó en agua subterránea. En agua subterránea no se detectó. No se detectó. Acá lo van a hacer. ¿Qué es superficial y qué es subterráneo? Sí, estaría ¿Qué bueno. metro sería superficial? Superficial. El agua superficial son. La fundación. El agua superficial son todos los cuerpos de aguas como arroyos, lagos, lagunas, ríos. A cielo abierto. Visible. Agua a cielo Están en la abierto. superficie y se pueden ver. El agua subterránea es el agua que hay que hacer una perforación para obtener esa agua. Sí. Cortar la 7 metros ya sería subterráneo. Sí. ¿Querés comentar brevemente? Sí, los parámetros microbiológicos por ahí, como decía Leo, estos son los que están indicados en el Código Alimentario Argentino. En particular, bacterias coliformes y Escherichia coli son indicadores de contaminación fecal. Esto quiere decir que el pozo tiene alguna filtración, algún tipo de contaminación, ya sea de contaminación fecal, porque está muy cercano a un pozo ciego de la misma casa o del vecino mismo, o porque haya una granja donde tengan animales, o sea, no es contaminación fecal humana, sino de algún tipo de contaminación fecal. Y la Pseudomonas aeruginosa y las bacterias aerobias mesófilas, que es un grupo de bacterias, no es una bacteria en particular, indican mayormente algún tipo de contaminación, ya sea del tanque o de los sistemas de distribución, contaminación ambiental, si no es contaminación fecal. Si hay algún indicador de eso que el parámetro está elevado, se puede limpiar el tanque, se puede limpiar las cañerías y volver a hacer un análisis como para ver si ese era el agente de contaminación o si se tiene que seguir buscando. Una pregunta, ¿cuánto tiene que estar el pozo, la perforación de agua a un pozo ciego? Lo ideal. 10 metros. 10 metros. Pero también hay que tener en cuenta el desnivel del mar, la caída del mar. No, y dónde está ubicado el pozo del vecino. Claro, dónde está el pozo del vecino, hacia dónde fluye el agua subterránea. Por eso es complicado. O sea, es un añón Y acá estamos saliendo al mar, que se genera producto de la oxidación de la materia orgánica. O sea, caca, las hojas de los árboles, o sea, cualquier tipo de materia orgánica que tenga aminoácidos y proteínas, eso que tiene nitrógeno, puede terminar en nitrato, digamos. Sí, las mismas bacterias que pueden estar presentes pueden estar haciendo algún tipo de proceso metabólico que produzca esos nitratos. Las fuentes de nitrato no solamente pueden ser los naturales, como las que te mencioné, sino también el uso de fertilizantes nitrogenados, como urea, nitrato de amonio, nitrato de potasio. Bueno, nosotros damos una cuenca rapera que la urea y se utiliza bastante. Por eso pueden tener distintas fuentes, digamos. Bien, en Felsocamet. Bueno, barra Felsocamet son las muestras que relevamos, cerca de 150 muestras, 129 fueron no potables, o sea un 87% fue no potable de las que relevamos. Mayormente fueron coliformes. Sí, coliformes, bacterias coliformes, las que marcaron el parámetro de no potabilidad. Presencia de materia fecal. No, esa es la de Sí. ¿Eso sería por la cuestión de los tanques? No, las coliformes también, indicador de contaminación. Sí. Sí, contaminación. Una pregunta, ¿con qué estaría contaminada el agua ahí? Eso es contaminación fecal de cualquier tipo, digamos. No Por necesariamente ejemplo, en un barrio donde no hay cloacas también y todos los vecinos, cada uno tiene su pozo y no tiene cámara séptica, por ejemplo, la contaminación puede ser mayor y puede ser más fácil que se junte todo en el agua subterránea. Y en ese lugar, por ejemplo, ¿cuántas casas por manzana hay? No sabría decirte, no es un barrio muy grande. Es urbano, digo. No, es como esto. Es un área es como una zona periurbana. Quizás un poco más Está un poco más poblado que acá. consolidada. Está un poco más poblado que acá. Sí. ¿Y qué problemas de salud había en esa comunidad que Y usualmente las gastroenteritis son lo que es más visible, digamos. Muchas veces la gente toma esa agua, sobre todo los niños, tienen en el verano particularmente gastroenteritis,
porque bueno, el tema de la temperatura ayuda también a la proliferación de las bacterias, entonces la carga bacteriana es mayor y es cuando suelen enfermar. Pero gastroenteritis en general, diarrea, capaz que náuseas o eso van a consultar. Una pregunta, ahí no está la planta que va toda la bosta de Mar del Plata y la tiran al mar. Sí, enfrente. Por eso, sí, sería como acá. Acá. Es obvio que se va a contaminar más. Pero eso lo tiran al mar igual directamente. No necesariamente porque Sí, pero no está lineal. No necesariamente porque la planta está, digamos, la ciudad de Mar del Plata está hacia el sur y la planta está ahí como en este sector, entonces llega hasta acá y hoy en día igualmente existe un filtro, un emisario submarino que elimina 4 kilómetros de la costa. Hoy en día existe el emisario y además una planta de tratamiento como la nueva que tienen, como que la que justamente en ese terreno verde que se veía más. Pero el parámetro más importante por ahí para... Perdón, la que está acá funciona. Sí, pero no funciona. Tenemos mucha fe. Dos cosas para aclarar. Digamos, acá no estamos mostrando cada pozo, qué situación tenía, ni qué perforación, ni qué tan profundo era, ni cómo estaban las condiciones de esos pozos. Eso también es una variable a tener en cuenta y que no tienen desagües cloacales estas zonas. Digamos, esas dos cuestiones son fundamentales para Sí, es un resultado que en realidad le ponemos el resultado final, pero nosotros a cada vecino que le da no potable... Ahora están con el tema de conexión a cloaca incipiente, en ese barrio en particular. A cada vecino nosotros, con su devolución, le decimos qué parámetro fue que le dio mal y cómo puede hacer para modificar esa situación, digamos, porque en la mayoría de los casos los pozos no suelen estar bien construidos. Inclusive en uno de los barrios vimos un caño abierto arriba en el extremo, que si hay comunicación de la superficie del suelo con el agua que te estás tomando abajo, un perro que te caga al lado del caño, creo que entonces, bueno, en base a esto lo que resultaría interesante es lograr similitudes a la situación que tenemos en los barrios de Miramar, General Alvarado, que no tienen red de agua y no tienen red cloacal, con terrenos de 10 metros de frente, que están muy pegaditos unos con otros. Entonces, digamos, me parece que lo más interesante es la similitud que estamos teniendo en cuanto a esto. Después, identificar cuál es el problema de cada uno es otra cosa. Por eso, esto no quiere decir directamente trasladable lo que pasa acá. De todas maneras, bueno, ahora sigue contando, pero estos datos, 80%, no están tan lejanos en los barrios en los que trabajamos. O sea, Perrox da ahí 70 y pico, entre 70 y 80, o en este caso 85. Bien, bueno, y en este barrio, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Cómo se afrontaron los problemas en relación con la no potabilidad del agua y del consumo de agua? Siempre abordamos el problema en dos lugares. Una es las acciones individuales que pueden hacer el vecino para mejorar la condición de su pozo o para desinfectar el agua que está tomando, por lo menos el agua que consume para hidratarse. Ya haciendo esas medidas, digamos, puede lograr de que por ahí los hijos no tengan gastroenteritis. Y por otro lado es la organización a largo plazo, ¿no?, del grupo de vecinos para que finalmente puedan abastecerse de agua potable y bueno, y intentamos a su vez colaborar con todos los tipos de reclamos que haya que hacer. Como un vecino más participamos nosotros muchas veces, por más de que no estemos viviendo en la zona, ya sea de instancias formales o informales. Ahora vamos a comentar un poco más. Bien, algunas de las actividades que se hicieron ahí en la zona de Félix Ucamet. Bueno, se hicieron volanteadas para poder difundir la problemática en el barrio, porque a veces los vecinos que venían o que se acercaban eran pocos, entonces se hicieron medidas para poder darle difusión. Se hicieron un gran número de asambleas barriales. Piensen que nosotros esta temática estuvimos trabajándola como 3 años más o menos en esa zona. Al principio las asambleas eran en la ciudad de Fomento, después se hicieron en la iglesia y finalmente se terminaron haciendo en las casas de los vecinos. Bueno, este fue un caso en el cual la sociedad de Fomento estuvo en contra casi de entrada de cualquier tipo de organización de los vecinos. Y bueno, fue por eso que nos pasamos a la iglesia y después la iglesia también nos terminó echando. Y un vecino ofreció su casa
y después de ahí íbamos rotando las asambleas en las casas de los vecinos. Bueno, y también se pidieron soluciones, se reclamaron soluciones a los organismos tanto municipales como a obras sanitarias. Por ejemplo, para comentar algo. Gracias. Cuando llegamos al barrio y había un abogado que participaba del grupo de vecinos, dice, bueno, yo voy a mandar una nota a obras sanitarias para que me digan cuándo vamos a tener el agua. Bueno, mandaron. Mandó la nota y le dijeron que estaba planificado para dentro de 20 años poner el agua de red en el barrio. Vino un poco decepcionado el vecino, el abogado. Dice, es imposible poner el agua, no hay una solución técnica para este problema, no hay forma de sacar agua que podamos tomar acá. Entonces, discutiendo con el vecino, le decíamos, mirá, obra sanitaria saca los pozos de perforaciones de agua subterránea. Si hacen una perforación en el fondo de casas, en el fondo del barrio, no necesitan traer el agua de los acueductos que tienen en la ruta 2, sino que hacen una perforación propia para el barrio y sacan el agua para acá y la distribuyen en el barrio. Listo, se acabó el problema técnico ahí, ¿no? A raíz de eso se hace un informe con los resultados y los vecinos pidieron la banca 25, que todos conocen lo que es la banca 25. Bueno, básicamente es una banca que tiene el Consejo Deliberante, que es para que utilicen asamblea o grupos de vecinos y presenten su reclamo en la municipalidad como si fueran un concejal más, digamos. Era 15, creo. Claro, es un instrumento de participación que se puede solicitar, creo que está en todos los municipios. Entonces los vecinos pueden exponer de forma formal, y es un reclamo formal, en el Consejo Deliberante. Es una presentación de la banca 25, bueno, se hicieron reducciones de tránsito, ahí están algunas de las fotos. Y bueno, después de un proceso largo de organización, se logró que se bajara el plan de agua más trabajo, y hasta hoy un tercio del barrio, una quinta parte del barrio, tiene agua de red porque se lograron hacer entre las cooperativas una parte del mallado, y se hizo un pozo, como habíamos sugerido inicialmente nosotros, en el fondo del barrio y se saca agua de ahí ahora. Y otro proceso interesante que se dio también, esto por fuera de nuestra participación, es que los vecinos también, una vez que se organizaron por el agua, se organizaron por otras problemáticas, como un centro de salud para el barrio, una sala de jardín, también se organizaron por la sociedad de fomento. Para que se den una idea, obras sanitarias, ante las idas y venidas de este proceso de organización, manda un camión cisterna con agua potable para que la sociedad de fomento lo distribuya en el barrio, lo ponga cada 2-3 cuadras y la gente se pueda abastecer. ¿Qué hizo la sociedad de fomento? Tenía una obra en construcción y utilizaba el agua del camión cisterna para hacer el cemento, llenar las zampas. Así que imagínense la alegría de los vecinos cuando después de un tiempo de lucha llega un camión con agua y el tipo lo utiliza para eso. Bueno, así que se intentaron organizar un grupo de vecinos para competir, digamos, hacer una lista para poder digamos, ganar las elecciones de la sociedad de fomento. Ahora la sociedad de fomento está intervenida. La sociedad de fomento está intervenida y aparentemente, por lo que nos comentaron, la interventora bueno, está medio como delegó el poder en la mujer de la sociedad de fomento. Así que todo mucho no cambió, aparentemente, en relación a la sociedad de fomento. Pero bueno, hoy eso está más adelante, la diapositiva que sigue. Bien. Y lo que nosotros motivamos siempre es el proceso de organización por fuera, muchas veces de las instituciones, si las instituciones no estaban participando, obviamente. Porque lo que nos interesa es que los vecinos se organicen. ¿Y por qué volvimos al barrio Félix Camel? Porque nosotros esto lo hicimos en 2010, al principio hasta el 2013, y ahora en 2015 nos llamaron de vuelta para que tenían problemas con los plaguicidas que lo estaban fumigando, básicamente, eso. Así que bueno, hoy hay una... 2018. ¿Cuánto fue? Estabas en Córdoba. 2017. ¿Vos estás en Córdoba? El año pasado. Pero hace 3 años más o menos. De esto. Si no, no hubiéramos presentado el proyecto. 2016 sí. 2016, bueno, 2016. Más o menos 2 años. Bien. Hoy está ahí una asamblea de vecinos que está funcionando ahí. Aproximadamente la mitad de la asamblea, tampoco es una barbaridad, que se reúnen con regularidad, son unos 8 o 10 vecinos que se juntan. 3-4 vecinos iniciaron participando en el 2010 con la movida del agua, así que para nosotros
me puso contento saber vecinos que perduraron de aquella época. Y bueno, les preocupa fuertemente el tema de los plaguicidas, así que estaba planificado para esa zona hacer algunos relevamientos, que para todo esto hace 3 años se comunicaron con nosotros, 2016. Tuvimos que presentar el proyecto a la universidad, que sea financiado y todo, o sea, pasaron 2 años hasta que pudimos decir si íbamos a analizar algunos resultados, para que se den una idea de que no es todo fácil, digamos, ¿no? Están todos intoxicados. No es que venís, te botan la mano así y te mandan un análisis. Los chicos están enfermos. Tal cual. Hace 3 años que lo vienen fumigando los vecinos y no han podido solucionar ese problema, a pesar de que llaman a la policía ambiental, hacen denuncia, reportaje y todo, bueno. Ahí un poco no estaría funcionando el mecanismo social de regulación y, ¿no? Bien. Pueblo Camet. Este es otro barrio en el cual estamos trabajando. Del total de muestras que se analizaron, que no se va a ver cuántas fueron, 41 muestras. Esto es solamente Colonia Barragán. Colonia Barragán es un pequeño barrio que está en la zona de Pueblo Camet. Este barrio está casi colinda con el Santa Clara, si no me equivoco. Con Mar Chiquita, ¿sí? Así que estamos justo en la frontera y trabajando en este barrio. Justo en la zona cercana a la construcción de los pozos de OCE, a los nuevos pozos que pasa por allá. Que están... Sí, o sea, es ruta 2, es mucho más lejos que la zona de Pueblo Camet. La zona de captación es cercana a ese barrio. Pasando a Cosol varios kilómetros. Bien. Acá también el 65% de las muestras aproximadamente dio no potable, de las cuales la mitad era por parámetros microbiológicos y aproximadamente la otra mitad por contenidos nitratos. Esto fue 86 muestras que se rebaron en la zona de Pueblo Camet. Del total, 80% resultó ser no potable por contaminación microbiológica, sí, correcto. Y por nitratos, cerca de un 50% fue no potable, para que se den una idea. Bueno, eso está desglosado por barrio, más o menos como daba la potabilidad. Estos eran los vecinos, las margaritas, me equivoco, por acá. Bueno, con estos vecinos estuvimos hablando y... El 100% de una potable. ¿Cómo? El primero, el violeta. Sí, todas las margaritas en ese entonces. Estuvimos hablando y estuvimos haciendo un muestreo hace poco tiempo ahí y nos dijeron que habían construido hace como 3 años pozos nuevos porque se les habían secado. O sea, todos estos pozos que tenían para abastecimiento en un inicio se les habían secado y tuvieron que hacer nuevos pozos. O sea que ¿cuántos metros? Más profundos. ¿A cuántos metros? Y ellos estaban sacando agua a 25 o 30 metros por ahí. Es normal esa medida. Sí, ahora tienen que sacar a 45 metros, 50 metros de profundidad por ahí. Depende del lugar, la profundidad depende mucho del lugar. Eso no es algo que sea fijo. Y estos serían el total en la zona del Pueblo Camet. ¿Sí? 50% para nitratos no potable y 71% para microbiológicos. Un total de 135 muestras. ¿El consumo de nitratos en qué afecta a la salud? Bueno, hay una... ¿Querés profundizar sobre esto? No. Es como que la peligrosidad del consumo de nitrato está fundamentalmente dada para los niños menores de 6 meses. ¿Sí? Eso porque, bueno, cuando los niños nacen no tienen el pH desarrollado en el estómago, la flora microbiana tampoco es la de una persona adulta desarrollada, entonces a su vez hay una cuestión ahí también con la hemoglobina, ¿sí? Y bueno, la cuestión es que el consumo de nitrato para niños menores de 6 meses puede provocarle lo que es un trastorno que es el síntoma del bebé azul, si no me equivoco. Síndrome del niño azul. ¿No? Que toman agua, no sé, toman la teta o ¿Se pasa de la madre al niño, por ejemplo, amamantando los nitratos? No, tiene que tomar directo el agua. Tiene que tomar directo el agua. O sea, es peligroso para mujeres que no estén pudiendo dar de amamantar y tengan que pagarle la leche en polvo con el agua de la red. Si están amamantando no pasa nada, no hay problema. Y población vulnerable, no, así en cuestión de salud, no. Y dicen que hay un cáncer, que es el cáncer de non-Hodgkin, que no sé qué significa, el bueno, que se puede llegar a desarrollar, que está demostrado científicamente que
favorece el desarrollo, pero es como algo muy a largo A largo plazo. plazo. Por eso no se consideran generalmente tampoco, porque son a largo plazo, no es algo que se demuestra. No, igual sí, los nitratos igual están regulados. Están regulados así. No puede superar 45 miligramos Claro. por miligramo. O sea, recomendamos que si es no potable, punto, hay que reclamar por el agua y se acabó. O sea, Por ahí, ante la duda, si uno no sabe el agua que está tomando, se recomienda no darles agua a los bebés. si a los bebés, no. De que se concentra. Disculpa una pregunta, ¿y los filtros esos que venden caseros? Hay unos filtros. Hay unos cerámicos. filtros. Puedo aseverar que no, esos filtros no funcionan. Es una mentira. Sí, Y hay incluso muchos cursos que les enseñan a cualquiera de ustedes a fabricar esos filtros. ¿Lo de cerámica? Sí. No, hay unos que se venden. Voy a hacer una aclaración. Quiero hacer una aclaración. Los filtros de cloro. Un apartado. Sí. Por ahí si vas a desarrollar esa postura, está bueno que la desarrolles porque hay muchos de nosotros que usamos esos cerámicos, esos filtros y creemos, por ahí ingenuamente, sin dato objetivo, que sirven. Entonces por ahí lo que vos estás diciendo tiene... Yo creo que lo que Lucas está diciendo en realidad es por el tema de nitratos. Sí. No, pero en general, digamos, porque es algo que... Voy a comentar sobre esto. Hay más o menos, el otro día estaba hablando con una persona justamente que vendía los filtros. Las ¿Qué empresas tipo de filtro? Claro, comerciales, hay uno que es el comerciales. Quasi, el que se Comerciales. cerámico. No de cerámica. No. Industriales. Claro, los industriales. Filtros industriales. que uno pueda fabricar con... De esos, que en teoría cumplen con las normas que requiere el Estado para que sean comercializables, bueno, ahí tienen más o menos como 5 filtros distintos y cada filtro tiene una función específica. ¿Sí? Piensen en el agua puede haber un montón de cosas distintas. Entonces, si vos querés filtros que te cubra de los plaguicidas, vas a tener que usar uno que tenga carbono activado. Si vos querés un filtro que te cubra, no sé, metales pesados, posiblemente vas a tener que usar otro tipo de material que tenga el filtro. Y eso, si vos querés otro que sea para aguas duras, bueno, va a otro filtro. Entonces, cada filtro tiene su función. No hay un filtro. Y además se van cambiando, ¿no? Claro. Hay una cierta duración Yo- donde se sabe que cumple su función y luego hay que cambiarlo. Yo Hay con que el- forzarlo. Tienen una a vida seguir. Pero útil. parece que Exacto. es lo más general para la Tal cual. contaminación microbiológica. Yo creo que los filtros que deben estar usando son de cerámica, estimo que deben retener muy bien el material particulado. Claro. ¿Sí? Ya con retener el material particulado te eliminás una gran cantidad de posibles fuentes de contaminación. Dudo que esos filtros retengan nitratos. Yo no he visto estudios. No. Metales pesados no serían nitratos, no entrarían. No, Algunos no. los ofrecen como para filtrar metales pesados. Los cerámicos. Lo desconozco, no sé qué filtro, esos filtros los desconozco. Sí, tranquilo. Hablan del kaolín específicamente, que es el que atrae a ciertas partículas. Está bien. Que son los filtros de cerámica de kaolín, porque hay varios también tipos de filtros de cerámica que, bueno, filtran diferentes cosas. Claro, de hecho, como que la recomendación es un sedimento, una arcilla, y lo que vos haces es tenés el filtro cerámico, le echás el agua y cuando el goteo que tenés filtrado, vos le echás cabolín también a eso, que te queda en la base, entonces vos recoges todo el agua y el fondo obviamente no lo tomás, digamos, ¿no? O sea, como disminuís. Bueno, eso Supuestamente, comprobable, ¿no? claro, en realidad tienen que hacer un estudio, nosotros no hemos hecho nunca un estudio, por eso te decía esto de que es importante tu opinión, porque... Luego muchos podemos asumimos verlo, eso. porque una lástima de no vino Mariana, porque hay 2 personas del grupo a los cuales les enviaron este tipo de filtros de cerámica fabricados artesanalmente para... Sí, se comprobó que para lo que se decía que funcionaba en la teoría, no funcionaba, y lo mismo pasó en la Universidad de La Plata. Y cuando se quiso contactar a la gente que enseñaba, digamos, y daba cursos de cómo fabricar este tipo de filtros, esa gente no se lo ubicó más. Por eso fue una señal de alarma, porque desapareció esa gente y estaba impartiendo cursos de algo que Bueno, hay uno que no es muy funcionaba conocido y famoso que el en la teoría. Condorcet, eso no era Claro, aparte en la isla No, ahora no recuerdo el nombre, pero... ¿Cuál es la función? O sea, conozco más la cuestión general. Digo que el nitrato... Los que se venden, Sí. los que se venden, ¿qué? Y después hay otros de esos, varios como el que él decía, que para cada componente hay un filtro diferente. Bueno, está bien, Por pero ejemplo, para la bueno, zona, por eso, para la sí. zona, para el problema este que vos presentás, ¿esos filtros industriales sirven o no?
No sé si hay algún filtro que retenga nitratos, la verdad. Lo dudo. La verdad que lo dudo. Inclusive en los comerciales que se venden. Y los problemas. Claro, es un problema. El problema tiene una forma de resolverse Igualmente que es los nitratos hirviendo serían al una agua. problemática menor. ¿Eh? Los nitratos serían una problemática menor. Sí, depende porque de dónde esté cuando parado. la población a la que afecta, que prácticamente no bebe agua. Ah, bueno. Sí, ese punto de vista. Sí. Yo igual Digamos, elegiría no tomarme agua por nitratos. Sí, nosotros no lo consideramos menor porque puede ser que la persona que tiene un bebé de 6 meses no pueda tener la posibilidad económica de comprar agua. Entonces para esa persona no es un problema menor. Sí, la verdad que... Mientras el parámetro de positivo, es decir, no potable, nosotros lo consideramos con el mismo nivel de gravedad. Claro. ¿Sí? Ambos, los dos, o sea, todo lo que sea microbiológico o nitratos. O sea, lo consideramos igual y por eso presentamos también los resultados totales. En este Te caso está pregunto separado. otra vez. Por eso lo basamos en el Código Alimentario Argentino. ¿Filtran la contaminación microbiológica? ¿Cuál es? No, lo que pasa es que para la contaminación microbiológica... Hay otro tipo de técnicas para dar soluciones paliativas que son más sencillas y más económicas por incluso ejemplo, hervir el agua. Lo más seguro no sería hervirla y depende del filtro. Sí, Vos la si hervís, decís así, apenas llega la hora, apagás, listo, y no te olvidás de tipo de material con el que está fabricado. Una gotita de lavandina. Claro, sí, una generalidad. Eso es lo que nosotros sugerimos. Si quieren, o sea, hay formas de filtrar el agua también. No sé, desconozco los filtros de Kaolin, pero para eso quizás lleguen a retenerlos. No sé. La realidad es que todo el tiempo salen tecnologías nuevas, tanto industriales como no industriales, y cada una hay que probarla y ver su grado de fiabilidad y si soluciona lo que dice que soluciona. Igual los filtros esos se usan hace muchísimo. Ahora, En la isla, en el Tigre, ¿Cómo saber el grado de lo contaminación que tenemos usan. acá en el agua? ¿Cuál es? Los filtros de cerámica. No lo sé, yo les conozco, no sé si hay estudios que ya se hacen hechos. Y cómo filtran. Y filtran el agua del río, pero hace 100 años que existe. Claro, bueno, Bueno, tal vez hace un año lo la visible y lo no visible ya es otra cosa, porque generalmente todo lo que nosotros analizamos no se ve. Bueno, ¿cómo trabajamos el pueblo también? Ahí fuimos convocados por una médica que estaba trabajando en el centro de salud de Cabaña Barragán, en la Sanita. Y bueno, particularmente estamos coordinando fuertemente con la sociedad de fomento. Ahí en la sociedad de fomento hay barrio 2 de abril, hay varias sociedades de fomento. Cada uno de esos barrios que mostramos con el recuadro tiene una sociedad de fomento, y la del barrio 2 de abril fue la que más se puso la cabeza de este proceso. Nosotros fuimos ahí alrededor del 2013-2014, se hizo todo este relevamiento, y ahora Obras Sanitarias está haciendo nuevos pozos en esa zona, y bueno, o sea que van a bajar más las napas, los vecinos se van a quedar de vuelta seguramente sin agua para sacar de sus perforaciones. Así que en este contexto nos volvieron a llamar para ver cómo podíamos activar el tema a través del agua. En ese barrio se logró también implementar un plan de agua más trabajo o algo similar, y en la actualidad un tercio del barrio 2 de abril tiene distribución y agua de red. Así que bueno, es un lugar en el que estamos trabajando ahora también, y en conjunto fuerte con la sociedad de fomento. Y eso era lo que les comentaba, que como Obras Sanitarias tiene previsto hacer muchos pozos para esa zona para agrandar el volumen de abastecimiento de la ciudad de Mar del Plata, las napas van a bajar y eso va a generar problemas. Bien, zona oeste rural. Gaby, ¿querés comentar algo acá? ¿Te voy pasando? Le ayudamos. Dale, que ayudamos. Si querés, Bueno, son dos diapositivas. Esta es la ruta 226, para que se ubiquen un poco. Esta es la Laguna de los Padres, ¿sí? Para que conocen. Este es el barrio de Sierra de los Padres, que de las localidades que trabajamos es la única que tiene agua por red. Hay una cooperativa, por lo tanto no medimos las muestras acá, no tomamos muestras acá. Este es el barrio de Santa Paula, Colina de los Padres, La Gloria de la Peregrina, El Coyunco, El Paraíso de la Peregrina, Colinas Verdes y Colinas Verdes Norte. Nosotros, y en esta zona acá, en la intersección entre la calle Bareto y la 226, está la delegación de Sierra de los Padres. Como acá también hay delegaciones, en General Perdón también.
aunque un poco ausente por ahí en este caso, porque obviamente el delegado es un representante del intendente en la zona, pero dentro de la sociedad de la delegación funciona hay un Zoom donde trabajan algunas trabajadoras sociales y hay una red comunitaria que agrupa trabajadoras sociales de la delegación, del centro de salud, de las escuelas, vienen instituciones... perdón. ¿Qué pasaste? Eso es lo que... No, esta es una de las sociedades de fomento. Sí. Una de las sociedades de fomento. En la zona hay 4 sociedades de fomento diferentes, o sociedades vecinales distintas. Ya llevamos como 2 años trabajando, yendo periódicamente a las reuniones de la red comunitaria, y la idea original, bueno, digamos, cuando nos pusimos en contacto con la red y el grupo de extensión, que yo todavía no formaba parte, pero ahí donde me uní al grupo de aguas también, fue trabajar para medir agroquímicos en escuelas, en un principio, ¿no? Y eso fue el proyecto que también demoró mucho tiempo hasta que salió, y pudimos empezar recién este año a hacer esos muestreos, por eso son muy, muy preliminares. Pero a lo largo del año pasado organizamos talleres en las sociedades de fomento con vecinos y vecinas, donde fuimos también comentando algunos de estas diapos que por ahí presentó Leo hoy, y también hablando de la cuestión de agroquímicos en una zona donde, poneme para atrás el mapita del área. Bien. En una zona donde obviamente está todo esto que ven, es parte del cordón frutihortícola de Mar del Plata, ¿sí? Alrededor de la laguna, todo esto que ven así blanco son invernáculos. Está el Frutillar, que es una empresa muy conocida en la zona. Una parte de Toledo, ¿no? Hay pollos de Toledo, sí, está la empresa de agua, esto es lo que estaba mencionando hoy, la embotelladora Agua Sierra de los Padres. Agua Sierra de los Padres. Y cada barrio tiene también su particularidad. Ya sabemos, Sierra de los Padres y Peñas Verdes son barrios turísticos y más relacionados a lo paisajístico, a otro nivel también socioeconómico, muy diferente a las demás localidades, ¿no? Que están más ligadas a la producción agrícola, a los trabajadores rurales. Y organizamos estas jornadas donde presentamos y también todas estas preguntas que ustedes nos están haciendo, muchas de ellas también nos las hacen los vecinos de la zona, de cómo puedo hacer para saber cómo está mi agua, bueno, para cuidar el pozo, bueno, todas estas cuestiones nosotros las trabajamos, inclusive sobre un mapa también, para que los vecinos pudieran decir, acá tengo este problema, acá tengo acá pasa un arroyo y se inunda. Bueno, un montón de cuestiones que los vecinos fueron comentándonos. Así que hicimos, a partir de más o menos septiembre del año pasado, se hicieron como 10 campañas de muestreo, en las que se midieron en total 88, 89 pozos, de los cuales el 70 y... no me acuerdo ¿Cómo los resultados? 70 y... Ahí está, 72. No para atrás. 72% también dieron no potable, o sea que estos porcentajes son los que trabajamos, ¿no? Entre el 75 y el 85, sí, son los totalmente, porque estamos hablando de barrios y de zonas muy vulnerables, que no tienen acceso al agua, que no tienen acceso a las cloacas, a los desagües pluviales tampoco. En ese sentido son realidades similares. Así que ahora eso se presentó el año pasado, a fin de año, presentamos los resultados ante los vecinos con una planilla diciéndoles a cada uno cuál era el parámetro de por qué daba el no potable, y obviamente para que supieran qué hacer, si tenían que limpiar el tanque, si tenían que clorar el pozo, y luego, bueno, por ejemplo, no sé, hervir el agua, bueno, todas esas cosas las fuimos comentando.
Y seguimos trabajando en la red. A principio de año tuvimos un encuentro que parecía interesante porque habían venido representantes de OCE y de ADA, de la Autoridad del Agua que les mencionaba antes. Habían venido a una reunión con vecinos y nada, parecía que íbamos a trabajar pero en conjunto, pero la semana siguiente, a las 2 semanas, no volvieron más. Dijimos, bueno, tratemos de conseguir algún respaldo desde el Consejo Deliberante. Fuimos al Consejo Deliberante, a la Comisión de Calidad de Vida y Salud Pública y nada, nos recibieron un día, pero no logramos seguir en contacto tampoco. Se comprometieron a venir en algún momento, pero las cuestiones electorales este año, tan complicado, esa fue la respuesta. Y entonces seguimos ahí trabajando y vamos a convocar a los defensores del pueblo en las próximas semanas. Así que obviamente en este caso es muy lo que nos pasa en este que por ahí es diferente a esta realidad, es que tenemos pocos vecinos que vengan a la red, porque es una red que está integrada por trabajadoras sociales, por instituciones como Atasco, que es una institución de acceso a la justicia. Bueno, Paren de Fumigarnos, seguramente la conocerán, pero por ahí lo que nos cuesta es que movilizar a los vecinos y que se hagan carne de la situación y que realmente quieran, no sé, movilizar y hacer alguna otra acción colectiva, ¿no? Eso es lo que nos está pasando en Sierras por ahí. Bueno, ese es en realidad el resultado general para todos los resultados de las muestras que hemos venido tomando en distintos barrios. Y bueno, en realidad aquí finaliza lo que teníamos propuesto para la charla. No sé si quieren que hagamos un espacio de discusión, si quieren que profundicemos en alguna temática específica. Podemos levantar la persiana. Así lo vemos mejor. Podemos levantar la persiana. ¿El agua que ustedes consideran potable es perfectamente potable o tiene algún potabilidad según el código alimentario, según los parámetros del código alimentario? Perdón, nosotros medimos 5 parámetros. Después hay como 30 parámetros más en el código alimentario que nosotros no medimos. ¿Sí? Arsénico, ¿no? Claro, entonces, arsénico es un parámetro que nosotros no medimos. Arsénico, un montón de metales. Acá se habla de arsénico, siempre, desde que llega a Miramar. Y es más, eso puede tener... si hervís el agua lo potenciás. Eso tiene que ver en realidad con una fuente natural de los suelos. Como está en la zona de Necochea también tienen ese problema. ¿Y es verdad que si hervís el agua se potencia el arsénico? Sí, si hervís mucho. Se concentra. Si hervís mucho se concentra. Eso es lo que pasa, que el agua que evaporaste agua pero no evaporaste arsénico. Entonces, en proporción... Tenés menos cantidad de agua pero la misma cantidad de arsénico. Entonces se concentra. Una consulta. ¿Y ustedes el problema de los agrotóxicos, ¿no? ¿Cómo lo ven? Por ahí si me tienen, quedó eso. si tienen alguna muestra ya hecha en algún sitio. Perdón, eso me quedó pendiente de Sierra de los Padres, cuando comenté que el primer proyecto tenía que ver, con medir agroquímicos en escuelas. Lo que sí conseguimos fue que el Consejo Escolar nos habilitara a tomar esas muestras en las escuelas. Entonces empezamos de a poco. En realidad el año pasado tomamos muestras de agroquímicos en perforaciones domiciliarias en algunas y en agua superficial, o sea, el agua del arroyo, poner el mapa de la laguna y del arroyo de los Padres y la Tapera. Se tomaron algunas muestras ahí, todavía no son muchas. Me parece. Entonces eso hasta ahora no se midió se empezó a medir este año en las escuelas, gracias a que el Consejo Escolar permitió que se midiera. Todavía no tenemos esos resultados porque recién estamos empezando a hacer los muestreos. Pero sí se hicieron el año pasado en algunas, que no me acuerdo si están marcadas acá. No están marcadas acá. Pero sí, este es el arroyo de los Padres, que llega a la laguna y después la laguna tiene otro arroyo que sale, digamos, que es el de la Tapera. Entonces se midió en la laguna, en los arroyos estos. Y en esos sí se encontró, no tenemos las tablas igual ni los... yo no me acuerdo si Manu llegó a cargarla ahora esta mañana, pero me puedo fijar un segundo. Pero, perdón, de los 20. Sí, 24 miligramos litro. Sí. Por ahí podemos con respecto a eso, mostrarlo en relación a la normativa. Los agroquímicos que nosotros estuvimos midiendo hasta ahora no son agroquímicos que figuren en el código alimentario. O sea, el código alimentario argentino está muy atrasado.
con respecto a no está actualizado con lo que se está usando. Ah, no me subí los diapositivos. Ahí decía, cuando estaban todos los... Sí, ahí decía, no está sin normativa, digamos, o sea, no exacto. tenemos No hay normativa con respecto a eso, y esta discusión también la hemos tenido en el cierre de los padres, digamos, con los vecinos comentándoles esta situación. Pero comparándolas con otras normativas de otros países, de otros lugares, ¿cómo sería el presente de hoy? Justamente eso. Del agua subterránea, que de la Bien. O sea, no encontramos todavía, o sea, los pozos que medimos, no encontramos. Nos dio negativo. Claro. El agua subterránea nos dio por debajo del límite que nosotros podemos medir. Siempre, a ver, vamos a ver algo. No es negativo, sino por debajo de lo que nosotros podemos medir. ¿Qué quiere decir? Bueno, que hay muchos números no se llegan a leer bien. Cada país establece su normativa, ¿sí? Regula los contaminantes en las fuentes de agua que cree conveniente. Por ejemplo, Canadá estipula que para agua superficial, o sea el agua de una laguna, un arroyo, un río, no puede haber más de 800 microgramos por litro. Esa es una unidad de concentración, microgramos de glifosato por litro. Para agua de vida, la que me toman en el vaso, no puede haber más de 280 microgramos por litro. Por ejemplo, la Comunidad Europea, ¿sí?, dice que para agua subterránea, fíjense que ya no regula el agua de bebida en la superficial, sino la subterránea, que es de la cual se abastece, no puede haber más de 0,1. O sea, este límite está 2.800 veces por encima del que dice la Comunidad Europea, para que se den una idea. Pero no regula la otra. Creo que la otra no dice nada. No, la Comunidad Europea, para abastecerse de agua para bebida, saca el agua subterránea. ¿Sí? Entonces lo que regula la Comunidad Europea es la fuente de agua, no regula la que sale de la canilla. Es un enfoque completamente distinto, no sé si lo logran ver. Sí, claro, más integral. Regula de dónde se provee el agua. Más contaminante. Por eso, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud dice que es necesario establecer un límite para el glifosato en las regulaciones, porque asume que como tiene tan baja toxicidad, dice que no es necesario ni siquiera regularlo. ¿Sí? Y en la Argentina, por ejemplo, la Comunidad Europea establece el límite de 0,1 no solo para el glifosato, sino también para los metabolitos, o sea, los productos de degradación que vienen del glifosato. Eso quiere decir que el compuesto, el glifosato como tal y el glifosato degradado no pueden sumar más que 0,1. En Argentina solamente tenemos límites que están relacionados con el Instituto Nacional del Agua, que es un instituto que depende de recursos hídricos, la Nación. Estos datos los sacamos de una página que teníamos en el 2008 acceso, después no pudimos encontrar más la página. Así que no sé qué habrá pasado con esos límites, que eran sugerencias y estipulaban que para el agua superficial no podía haber más de 240 microgramos por litro y para el agua de bebida no más de 300, la que nos tomamos, el agua de bebida no más de 300 microgramos por litro. Fíjense que acá como que el enfoque cambia de esta a esta porque acá pasa a ser mayor el agua de bebida que el agua superficial. Bien, y por otro lado, bueno, hay un grafiquito más que muestra un poco dónde está regulando la Comunidad Europea, que la Comunidad Europea regula sobre la fuente, y Estados Unidos y Canadá, por ejemplo, regulan sobre el agua en sí que se consume. ¿Sí? Eso es porque en realidad los enfoques de salud son distintos ahí. Canadá te dice, y Estados Unidos te dice, no, bueno, tomate toda esta cantidad de agroquímicos o de lo que fuera, que yo sé que hasta que no te tomes más de 280 no te va a pasar nada. ¿Sí? Lo pongo así en términos groseros, ¿no? Para que se entienda. Sin embargo, la Comunidad Europea dice, no, queremos preservar nuestra fuente de agua, no queremos que se contamine, porque si se contamina estamos en problemas. Así que el límite va para la fuente de agua, no para el agua que consumimos. Sabemos que consumimos esa agua, o sea que nosotros consumimos el agua subterránea, vamos a estar tomando menos de 0,1. Pero uno se centra más en el ambiente y otro más en, bueno, te mando agroquímico hasta donde yo sé que vos no aguantás más, digamos. O sea, a partir de ese límite no podés superarlo. Bueno, son como enfoques distintos. Con el método que están usando ustedes, la sensibilidad que tiene mínima de lectura, bien. ¿En qué unidad estaría? Nosotros estamos en 9. O sea, esos estudios estamos haciendo con gente de Tandil y estamos en 9. O sea que estamos 100 veces por arriba del de la Comunidad Europea y 100 veces por debajo del agua superficial, por ejemplo, que marca Canadá.
¿Está bien? Y con ese límite hemos encontrado de 20, de 50 en agua superficial. Para la comunidad, para Canadá y para el Instituto Nacional del Agua, los límites que encontramos en agua superficial no serían problemáticos. La última no jodo más. ¿Midieron agua de lluvia? No medimos agua de lluvia. Porque viste que hay muchas comunidades que deciden recolectar agua de lluvia, tomándolo como justamente mucho más sano, natural, el arrastre, el tapar, que tiene el agua de lluvia, de muchos contaminantes. No, no medimos agua de lluvia. Yo en particular, en el trabajo de tesis doctoral que hice, medí agua de lluvia en la zona de Necochea. Y ahí el límite estaba menor a 10 microgramos por litro. O sea, entre 0,5 y 10 más o menos. O sea que ¿detectaste el agua de lluvia? En agua de lluvia sí. Sí, se detectó en el 50% de las muestras. De más o menos 25 muestras que se tomaron, la mitad dieron positivas. Y de esas que dieron positivas, como a su vez el 30% era cuantificable, quería decir que estaba entre 1 y 10 más o menos. ¿Sí? Pero siempre hay presencia. En la mitad hubo presencia. Pero hay presencia. En la mitad hubo presencia, no siempre. En la mitad de las muestras dieron positivas, quiere decir que se detectó. Cuando nosotros decimos que no detectamos glifosato, no quiere decir que no esté. Podemos decir que no esté en concentraciones mayores a las que medimos. ¿Sí? Eso es lo único que podemos afirmar. Puede ser que no esté efectivamente o que esté en concentraciones menores, pero no lo podemos ver. ¿Se entiende? No hay manera de detectar la presencia. Y tenés otras técnicas más sofisticadas que nosotros no podemos acceder a eso. ¿Sí? Pero bueno, por ejemplo, cuando se establecen los límites para la Comunidad Europea, este límite de 0,1, que es muy bajo, o sea, es muy bajo hablando analíticamente, en ese momento los laboratorios no podían medirlo siquiera con las técnicas que tenían en ese momento. Así que siguieron un trabajo como de 5 o 10 años para poder llegar a medir en el límite que requería la Comunidad Europea, los laboratorios de la misma Comunidad Europea. La tecnología para poder aplicarla y tomar. Tal cual, pero ahí fíjense como que los enfoques son bien distintos. O sea, la Comunidad Europea dijo, nos interesa este límite, queremos aplicarlos, le vamos a poner dinero y desarrollen el método para poder llegar y medir esto. ¿Sí? No solo eso, también le vamos a poner dinero a los productores para que no produzcan. O sea, está subsidiada de manera que no haya producción en muchos países europeos. Sí, o sea, no haya producción agrícola. Que no hay que no glifosato. haya... Está prohibido el glifosato en muchos países. Todo vivo, todo vivo. Ay, cuidado que eso es pesado, ¿eh? Está el bolsillo de la cortina. No se nos fuera nadie, por favor. Está agarrado, ¿no? Pero está como caído. Sin embargo, por ahí vos vas a hablar con gente de obras sanitarias y capaz que te dicen no lo podemos medir. Tenemos que medir glifosato, le decís vos y dicen no, mira, no lo podemos medir, no tenemos equipamiento. Es una decisión, ¿no? Con la Fundación Bio, ¿han tenido algún contacto? Tenemos algunos conocidos que sí, pero no hemos trabajado con ellos directamente. Porque ellos han hecho estudios súper interesantes. Sí, muestras de sangre. Sí, lo mandaron a España a analizar. Muy aberrantes, digamos, los resultados. Mucho porcentaje. A ver, el agua no es la única fuente por el cual pueden ingresar los plaguicidas en este caso o otros contaminantes, los alimentos, el aire. Si hay gente que trabaja en zonas de producción, la piel puede llegar a ser otra La piel fuente es de un preocupación. órgano, o sea, es el mayor órgano que tenemos que nos recubre, o sea, tanto el agua como nos bañamos, nos mojamos, nos metemos en arroyos, ríos, y eso lo absorbemos. O sea, no Sí, es bueno, todo lo convengamos que tiene que tomamos. tener determinadas características de un compuesto para que se absorba por piel. No es que Igualmente, por absorbe ejemplo, todo en lo zonas de No, fumigación, no, la primera presencia son los malestares en la piel, después los respiratorios y los digestivos. Sí, una pregunta ahí. Acá el arroyo de las Brusquitas se dice que es uno de los que trae más cosas, de cientos de kilómetros, como agrotóxicos, desechos. Hemos visto lavar tanques de agrotóxicos en el mismo arroyo, así que lo podemos imaginar. Bueno, yo quería saber qué puede pasar con las napas que están, si yo vivo a una cuadra del arroyo, y también con si me baño en la desembocadura del arroyo. Y es un problema importante, si te bañas en la desembocadura del arroyo. Acá en nuestras playas, yo me baño en la desembocadura. O sea, La playa, cuando... Los chicos también. O sea, Se llena de piel. Bueno, o sea, ahí intervienen muchos factores también. Obviamente que es aberrante de que una persona lave el mosquito en un arroyo. O sea,
no solamente para nosotros, sino también para todos los organismos que habitan el arroyo, los peces, los otros tipos de organismos, ¿no? Pero bueno, ahora, ¿qué te puede pasar a vos? Y depende de muchas cosas, depende de qué tanto tiempo después vos te vayas a bañar de que lava el mosquito, por ejemplo. Porque hay todo un montón de procesos en el medio que pueden ocurrir en el ambiente, de que se degraden los plaguicidas, de que se absorban o de que se diluyan, ¿sí? Que puede ser que a vos no te termine afectando, ¿sí? Ahora, no está bueno eso de que está grabar una fumigadora en el arroyo porque todo eso termina quedando en el ambiente, en algún momento me llega a mí, te llega a vos. El cauce del arroyo, en el cauce del arroyo están los miles de litros de todos los campos que desembocan en ese arroyo y después están acá en la playa donde yo me meto a veces más de 2 horas en el mar. Por eso a veces como que lo pienso mucho, y si no sé en qué posición, si me sigo bañando, si no, si me preocupo. Si una cosa que te metas en el arroyo, otra cosa que te metas en el mar. Claro, en la desembocadura, digamos. Son cosas, sí. Claro, porque o sea, ahí termina el arroyo. Justo y sale ahí. El mar tiene una carga de ilusión muy grande comparado con un arroyo. Ni la va a ver seguramente Que al de arroyo. alguna manera amortiza todo lo que trae el caudal del arroyo. Seguramente, sí. No sé que supongo que el arroyo será algo pequeño. El caudal del arroyo se mancha todo el mar 1 kilómetro adentro, digamos, ¿no? Porque cuando llueve o cuando el arroyo tiene caudal, el mar es el arroyo, digamos. Sí. ¿No? ¿Se entiende? Bueno, es una buena forma de ver la pluma del arroyo, digamos. Cuando decís que lo mancha, seguramente eso es materia orgánica y suelo que se removió y que se fue al mar. Así como va a suelo, va todo lo que tiene el suelo alrededor, plaguicidas, por ejemplo. Pero bueno, digamos, es muy variable lo que te puedo decir que te pase algo. Porque igual lo que vemos, como decía hoy, lo que vemos, el agua, digamos, que vemos sucia, no es lo mismo que lo que nos vemos. O sea, por ahí lo que no vemos dentro del agua, la contaminación que no vemos es la que más daño hace, en realidad. puede ser. Sí. Para el glifosato no lo vamos a ver, no lo vamos a ver, tal cual. En cambio, todo lo que tiene, lo orgánico que tiene el arroyo en sí, sí. Ahora, bueno, nos quedaba nosotros por ahí, en esto de que conociendo un poco el trabajo que ustedes desarrollaron y demás, nuestros conocimientos, así como salió el debate sobre el filtro, la cuestión esta de si el arroyo sí, el arroyo no, cuál es la composición del agua que consumimos, que encima acá hay gente de diferentes partes de este barrio y de otros barrios con diferentes realidades. Muchos, lo que tenemos en común, estamos muy cerca del campo. La duda que se nos surge es cómo podemos llegar a ser nosotros para poder empezar a llegar a datos objetivos respecto del estado del agua, de salud del agua que nosotros consumimos, para después poder hacer todo lo que ustedes marcaron en digamos, peticionar a las autoridades y hacerlo, tomar la estrategia comunitaria. Entonces, por ahí, digamos, mucho de lo que charlábamos esta cuestión del agua y la importancia de que vengan grupos de la universidad que estén trabajando con eso era, bueno, preguntarles también a ustedes qué desde esto, cómo saber la fiabilidad de los filtros, que es algo que nosotros usamos en el ámbito doméstico, hasta cómo llegar a acceder a datos objetivos del estado de salud de nuestra agua. Y son como dos cosas distintas. Por un lado el tema de los filtros, ahí es como más una cuestión de, sí, por ahí de verificación, más de investigación, entre comillas, de cómo están hechos los filtros y qué pueden retener. Tenemos, perdón Leo, tenemos el informe que hicimos sobre esos filtros que probamos, que de última si están interesados por ¿está el informe? La marca era, no sé. Sí, Olleras, piezas únicas. Esos son los filtros que probamos y que no funcionan para nitrato. Para nitrato. Para algún tipo de partículas, sustancias así, son Lo único que probamos fue nitratos porque era para lo que nos pedían a ver si esa es la cuestión, o sea, cuando uno hace algo, lo hace siempre con un objetivo. Está bueno que los filtros retengan todo. Los filtros van a retener algo específicamente con lo que están hechos, que puede interactuar con lo que quieras retener. Entonces, no sé si me explico. Van a tener 20 filtros distintos para 20 cosas. Por eso. diferentes. Entonces, si ese filtro de cabolín que ustedes hacen es fuerte en la retención de tal cosa, yo te sugeriría medí eso y fíjate si realmente es lo que se dice que es. No, pero el recorrido es saber el estado del agua para saber qué filtro necesitarías usar. Y sería lo óptimo, sí, porque es como decir, bueno, voy a hacer una casa prueba antisísmica por las dudas de que es, y acá no es necesario, digamos, ¿entendés? Entonces, ¿cuál sería el mecanismo? No sé si es la pregunta que se había hecho. ¿Cuál es el mecanismo que tenemos nosotros para averiguar? O
sea, ¿dónde tendríamos que ir? O sea, ustedes vendrían. Y a nosotros se nos hacer hace una- muy difícil en realidad, hemos verdad que se nos hace imposible porque estamos trabajando en 3 barrios, ya Pero por eso, estamos hasta acá de ¿con deuda. quién se podría hablar para que hagan? No, y además nuestro trabajo siempre se enmarca dentro de un proyecto Claro, por que, eso. así como dijimos que tardamos entre 2 y 3 años para aprobar un proyecto específico de pedido de una comunidad, hay que planificamos las cosas muy a futuro. Claro, ¿dónde se puede llevar el agua para? Pero bueno, para si ustedes saber tienen qué es lo mucha que estamos urgencia de tomando? saberlo, en la facultad hay gente que hace análisis microbiológico, por ejemplo. Hay al menos 2 grupos que lo hacen. Firestyle también lo hace. Yo no tengo idea de cuántos cobran. Hay que tener puntual para... El microbiológico está a 3 más 3.000 pesos masivos. Sí. ¿El de Firestyle? El Y microbiológico. otros laboratorios privados, Y ¿no? en la facultad no sé cuánto están Sale cobrando. más o menos 3.000 pesos el microbiológico y el otro, que viene a ser de las sustancias pesadas, todo eso, sale 4.000. Y es pozo por pozo, porque La dicen Universidad que todos los Tecnológica Nacional también hace a nivel microbiológico y una parte de químicos, pero son mejor valor. Bueno, por eso, o sea, ahí tienen varios puntos para averiguar. Hay 2 laboratorios en la Facultad de Ciencias Exactas que vamos a pasar algún contacto si quieren averiguar, que hacen De análisis. la UTN puedo yo consultar. Ahí está la UTN también. Firestyle y laboratorios privados van a hacer. Lo único que tiene Firestyle, que por mí me parece que no tienen los otros laboratorios, es la capacidad analítica que tiene. O sea, tiene más capacidad a veces que la misma universidad para analizar determinadas cosas. O sea que si hay cosas muy puntuales, muy específicas, como algún plaguicida o algo que quieren analizar, yo creo que es uno de los pocos laboratorios que lo estaría haciendo. No tiene los recursos. Y, obviamente, Y van a cobrar. además tiene las certificaciones, digamos, que avalan que ese informe es acorde, digamos, al proceso. Si quieren hacer alguna demanda legal o algo, necesitan el sello de alguien matriculado y ese país Claro. lo tiene. Y en caso de que hagamos una estación, 2 estaciones, ¿qué pozo nos convendría elegir para hacer eso? Si ustedes quieren elegir los pozos donde sospechan que la calidad es peor, Lo más crítico. tienen que ser los pozos de menor profundidad. Los pozos de menor profundidad. Ahora, la cuestión es, si ustedes ya ven que los pozos no están bien construidos, y yo diría empiecen a construir bien los pozos, porque empiezan a intentar mejorar la calidad de los pozos. Capaz que sería al revés, ¿no? Probar el pozo que esté mejor hecho para ver qué calidad tiene ese Y o pozo. probar el agua que sale de ese pozo. Por eso digo, ¿Qué importa si el pozo? hay un pozo que está bien construido de poca profundidad, yo me iría a ese para saber el agua de poca profundidad que tiene. Ustedes cuando toman la prueba, o sea, la toman de boca de pozo. Boca de La boca de pozo. Tratamos de evitar el sistema de distribución. Es previo a tanque, previo a cualquier manguera que pueda conectar ese pozo con ese tanque y así, digamos, eliminamos potenciales vías de contaminación. O sea, lo que nos interesa es evaluar el agua subterránea, no la de la distribución, ¿no? Que se puede mejorar. Cuando vino este grupo de la universidad hace 3 años a tomar la muestra, en mi caso, por ejemplo, no la pudo tomar porque no tengo un acceso directo sin que vaya al sistema de distribución. Eso limitaba muchísimo el poder tomar las muestras. Como que tiene que haber un caño que vos lo destapás y tomás la muestra. Nosotros igual de ahí. tomamos, Una cuando no canilla. hay una directa, vamos a la canilla más cercana. Con todo el Igual, protocolo, o sea que pero entran como para- variables. Claro, Y entran otras variables más. Entonces es como todo eso igual nosotros lo resalta la. nosotros lo calidad de toda la red registramos. también. Igual eso se registra en el Claro, momento nosotros de la cada vez que muestra. llegamos a un domicilio tenemos una planilla con ciertos datos que a nosotros nos interesan en particular y anotamos específicamente de dónde se saca y qué distancia hay, por ejemplo, del pozo del agua al pozo ciego. La altura Eso. del tanque, la Sí. capacidad, el material del tanque, del sistema de distribución. O Que- sea, tenemos que- en cuenta un montón de factores a la hora de dar el resultado para ver de dónde podría venir la contaminación. Y la frecuencia de limpieza también, tanto de las instalaciones como del tanque, que es recomendable hacerlo cada año, la limpieza del tanque. Dentro de esos parámetros microbiológicos que Martín explicó, las BAM, que eran de contaminación ambiental, si el resto de los parámetros dan correctos, pero las BAM dan un valor positivo, digamos, el determinado ahí por el Código Alimentario Argentino, ahí no, directamente es algo más solucionable con la limpieza del pozo. Por eso podemos decir que en todo caso no es no potable, sino que es como condicional a una limpieza y, digamos, y un nuevo análisis, y que ese nuevo análisis dé como corresponde. Una limpieza de tanque se hace con agua, con lavandina, como lo más Tenemos- óptimo para limpiar un Ahí había tanque. otra pregunta antes. Sí, te hago una pregunta con respecto a cómo funciona Mar del Plata. Calculo que acá en Miramar será igual. Cuando hay sistemas de distribución de red y agua de red, se hacen los análisis
bacteriológicos y los análisis, digamos, químicos. Me voy a parar pero le doy la espalda. ¿Sí? ¿Quién lo analiza eso? Se da acá en Miramar, por eso, en el sentido de si los que tienen agua corriente están consumiendo agua que está testeada, en algún lugar el municipio está testeando. No, pero por ejemplo, ya OCE, Obras Sanitarias, tiene su propio laboratorio y analiza el agua que ellos extraen, digamos. Habría que averiguar. Ellos controlan la calidad. ¿Dónde analizamos el agua? El muestreo que se hace acá se hace en UTN. Entonces sería pedir al municipio que de los barrios que no tenemos agua corriente. Sí, en realidad nos tendrían que dar ese servicio, por decirlo de alguna manera. Sí, igual pueden pedir como pedirlo, como... Mi pregunta era, ya que como asamblea de organización que va a encarar esta problemática, ¿existe alguna protocolo, alguna manera que ustedes ya han trabajado con otros barrios de cómo nosotros podríamos empezar a accionar este tipo de cosas? ¿Cuántos vecinos quieren hacer un muestreo? ¿Cómo solicitar al municipio? Si tiene alguna otro aval o otra cosa, digamos. ¿De qué manera se puede organizar esa tarea como para empezar a hacer un mapeo? Tenemos capacidad técnica como para hacerlo, pero saber cómo, si ya hay algún formato establecido, alguna manera o... No, hasta ahora cada barrio, cada zona ha sido distinto, no hay una forma de decir cómo esto es lo que hay que hacer, es esto, no. Entonces se pueden comunicar los barrios. Es colectivo, claro, es colectivo y cada, por ejemplo en este caso la asamblea o en otro caso la cooperativa, o sea, de acuerdo a los intereses de cada barrio son las acciones que van a hacer. Por ejemplo, nosotros en los otros barrios que hemos estado, por ahí se planteó un proyecto de extensión para hacer los muestreos, entonces llevó su tiempo, todo obviamente, con jornadas, no algo aislado de que solamente venimos a muestrear y nada más, sino que bueno, con jornadas así, y después vemos cómo seguimos en el reclamo y todo eso, ¿no? Y a todo esto la gran mayoría de esos proyectos pueden ser aprobados, pero pueden ser aprobados sin financiamiento, porque nuestro grupo... O sea, ustedes colectivamente podrían decir, cada uno individualmente, si tuviera la plata, podría ir individualmente y hacer un muestreo cada uno de parámetros microbiológicos y nitratos. Eso lo podrían hacer y después en todo caso disponer de hacer un mapeo, como vos decís, de todos los resultados implica muchísimo trabajo y de compromiso de que cada vecino quiera mostrar, quiera comentar, quiera llevar las muestras, quiera pagarlas, o sea, y si no, un grupo de vecinos, de 10, 15, 20 vecinos, o sea, juntar firmas, por ejemplo, otras cosas de hecho de juntar firmas, mostrar que hay una problemática sentida en un barrio, ir a reclamar a la municipalidad o a algún ente institucional que se pueda encargar de eso, decirle, mirá, para nosotros es una preocupación, necesitamos que la municipalidad invierta y nos financie 10 muestras de agua o 20 muestras de agua para saber el estado del agua que consumimos. Puede ser otra alternativa también, porque eso de acuerdo a la... Nosotros no tenemos una receta para solucionar el agua. Yo tenía una duda y era hasta dónde llegaba la red, y traje un mapa para que ustedes lo pudieran mapear, hasta dónde llega la red. Y por ahí, o sea, se podría como empezar a reclamar y decir, bueno, hacer, no sé, tal barrio para estar más cercano a la red, entonces tendría más facilidad para extender una red en ese sentido, o sea, o decir, bueno, entre todos así compramos un pozo, así pagamos un pozo, o sea, todo es complicado, obviamente, todas las gestiones. Y acá hubo una idea de la asamblea, disculpame, eso, de un pozo comunitario, o sea, lo que es más accesible acá para todos. Redes locales. Sí, redes locales también, si están demasiado lejos de la zona hasta donde llega la red. Y a veces no es de lejos, no se puede hacer son de cosas políticas, decisiones, a veces lejos también. Así que bueno, en realidad las acciones son múltiples también de acuerdo a la problemática específica que quieren abordar. Si quieren evaluar la calidad del agua subterránea, el pozo mejor construido, ¿no? O sea, con encamisado, con filtro, con tapa de cemento, con todo. Y si quieren evaluar cuál es el agua que toma la gente en términos generales, independientemente del pozo, bueno, ahí evalúan de forma más aleatoria, con un pozo para acá, un pozo para allá, y ahí sabemos lo que toma la gente. No vale la pena tomar 3 casas seguidas No, ¿qué hace malo? Eso los encamisados no son hay poceros que tienen como currículum
pozos que luego tienen problemas. Hilardia es uno. Es mi tío, Bueno, tu tío tiene que hablar de las ganas. Hilardia hizo bien, lo hizo con el tapizado. Que a veces no le damos importancia, ¿no? Como que le delegamos esa tarea, le damos un pozo de agua y no prestamos atención a nada de cómo lo hace. No, uno paga más barato y bueno. Sí, tenemos un montón de diapositivas más que por la cosa están ahí. Pero la última serruchos acá que discutan algo, ¿no? Sí, también. Sí, por ahí. El comentario que hizo Juan recién respecto de si hay alguna. Obviamente, Juan no te estaba planteando una receta mágica, ¿no? No es ese el planteo. Sino el planteo es, me imagino que haya un barrio con un conjunto de vecinos que tienen una preocupación y que se organizan y que un domingo a la hora de la